buenas tardes a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinario dedicado a las clases preparatorias para las grandes escuelas, más conocidas como CPG en Francia. España y Francia son socios clave en cooperación universitaria. Nuestros países participan conjuntamente en el 80% de las alianzas de universidades europeas y coordinan numerosos programas de movilidad. En el marco de Erasmus+, España es el país principal de acogida de estudiantes franceses y Francia ocupa el segundo lugar como destino de los estudiantes españoles. Esta dinámica bilateral genera un espacio propicio para el desarrollo académico y personal de los estudiantes y aumenta la demanda de información sobre las especificidades de los estudios en Francia. Las CPG no tienen equivalente en España y sin embargo ejercen una atracción creciente hacia el estudiantado español. De los 12.000 estudiantes españoles actualmente en Francia, cerca del 10% están matriculados en liceo, ya sea en CPG o en formaciones de STS. En los últimos años, el número de españoles en estas formaciones ubicadas en liceos ha experimentado un crecimiento espectacular, más 232% entre 2018 y 2023. Parte de nuestra misión en Campus France es acompañar a los estudiantes del territorio español que solicitan plazas vía Parcoursup hacia esas carreras de excelencia. Esas formaciones ofrecidas por liceos que preparan a las grandes écoles, escuelas normales superiores, veterinarias, militares, de ingeniería o de comercio, proporcionan una educación pluridisciplinaria exigente, verdadera puerta de entrada hacia las más altas responsabilidades académicas y profesionales. En el webinario de hoy se enmarca plenamente en la dinámica de la gira Campus France, que permitió reunir a 4.000 personas en 15 ciudades del país en 2024 y constituye además un complemento a los programas de becas promovidos por la Embajada, en particular las becas de excelencia Avenir, cuyos beneficiarios en numerosas ediciones del programa han optado por la vía de la CPG. Con el fin de responder a sus consultas, hemos invitado a los siguientes ponentes a quienes queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Monsieur François Becriche, director del Lycée du Parc de Lyon y vicepresidente de la APEL CPG, quien presentará el ecosistema de la CPG en Francia, incluyendo las CPG científicas y la del Lycée du Parc de Lyon. La señora Laure Lacandia, profesora de CPG en el Lycée Montaigne de Bordeaux, con una presentación sobre las CPG literarias y la CPG del Lycée Montaigne de Bordeaux. El señor Martin del Hierro, profesor de CPG en el Lycée Pierre de Fermat de Toulouse, con una presentación de las CPG económicas y comerciales y más específicamente de las del Lycée Pierre Fermat de Toulouse. También contaremos con los testimonios de Francisco y Rubén, dos estudiantes españoles, uno del Liceo Francés de Alicante y otro de un bachillerato Bachivac cursado en León. Nos compartirán sus experiencias personales, los retos que han enfrentado, pero sobre todo el enriquecimiento y las oportunidades que les ha brindado estudiar en una CPG en Francia. Ahora, sin más demora, damos paso a las presentaciones de nuestros ponentes, comenzando con el señor François Becriche. Buenos días a todos, soy François Becriche, director del Lycée du Parc de Lyon. Estoy encantado de poder intervenir en este webinario. Por desgracia no hablo español, así que tendré que dirigirme a ustedes en francés. El Lycée du Parc actualmente es el establecimiento que tiene más clases preparatorias en Francia. Tenemos 1.400 alumnos en clases preparatorias, pero lo que voy a decirles hoy, como presentación general de las clases preparatorias, es aplicable a ser candidato de cualquier clase preparatoria de Francia. Hay 358 establecimientos públicos que ofrecen clases preparatorias en Francia y 81 establecimientos privados. Así que estamos en 439 liceos franceses que ofrecen clases preparatorias y lo que vamos a decirles se utiliza para presentar la candidatura en cualquiera de ellos. Va a ser una presentación bastante densa, así que me voy a apoyar en una
en un diaporama que voy a intentar mostrarles. ¿Lo ven ustedes? ¿Funciona? Sí, perfecto. Hay algunas fotos del establecimiento, pero voy a presentarlo muy rápidamente. El establecimiento es más que centenario. Tenemos todas las clases preparatorias existentes después de un baccalaureat general con parte científica, económica y comercial, clases literarias, 21 científicas, 4 comerciales y 6 literarias. Y el Lycée du Parc se llama así porque atravesando la calle hay un parque magnífico. Pueden ver la foto a la derecha. Y es un lugar muy útil para los alumnos que salen a correr o a relajarse, por ejemplo. Lyon es la tercera ciudad de Francia, es una ciudad muy agradable. Aquí tienen algunas fotos y la localización geográfica en el mapa. Cuando hablamos de enseñanza superior en Francia hay muchas posibilidades. Aquí está todo lo posible, no voy a entrar en detalle ahora. Pero cuando se habla de enseñanza superior hay que tener unas referencias. Baccalaureat más 3 es la licenciatura, Bac más 5 es el máster, Bac más 8 es el nivel doctorado. Y en todas estas posibilidades voy a hablarles de un pequeño subconjunto que son las CPGE, clases preparatorias a las grandes escuelas, para las grandes escuelas, que como su nombre indica, permiten preparar una entrada en una gran escuela, una grande école, y en el esquema las clases preparatorias duran 2 años en un liceo y desembocan en grandes escuelas, donde el currículo va a durar 3 años. En realidad muchas veces son 4 años porque hay un año de parón para los alumnos, pero el nivel de titulación de una gran escuela es un nivel de máster, es decir, que un título de gran escuela, de grande école, es Bac más 5, un máster, con un enorme valor añadido en el mercado laboral. Es un título de ingeniero o de manager o de escuela superior en general. Y después de un currículo de gran escuela se pueden proseguir los estudios, por supuesto, volviendo a la universidad para hacer un doctorado. Y también hay grandes escuelas que tienen escuelas doctorales integradas y se puede hacer el doctorado dentro de la propia escuela. Existen 3 tipos de clases preparatorias. Hablamos de modalidades o de ramas. La rama científica, que luego abordaremos en detalle, permiten entrar a escuelas de ingenieros o escuelas veterinarias. Las clases preparatorias económicas y comerciales, el señor del Hierro hablará de ello, permiten entrar a escuelas de management. Y las clases preparatorias literarias, de las que hablará la señora Lacan, permiten entrar en escuelas normales superiores o institutos de estudios políticos o de periodismo, etc. En función del objetivo, existe una rama, una vía de clase preparatoria específica. El esquema general es siempre el mismo. El currículo en clase preparatoria dura 2 años, un primer año y luego un segundo año. Y entonces hay un examen, una oposición para entrar a las grandes escuelas. Y el currículo a veces puede durar 3 años porque hay una posibilidad de repetir el segundo año con vistas a intentar abordar el mismo examen y mejorar la nota, entrar a una escuela mejor. Lo que hay que retener, uno de los mensajes principales de mi presentación, es que la realidad actual de las clases preparatorias es totalmente diferente a la que existía hace 2 décadas, porque las clases preparatorias pueden tener una imagen obsoleta o falsa, a veces ambas. Lo que quiero decir es que actualmente, en 2025, si un alumno entra en una clase preparatoria científica, siempre acabará en una escuela de ingeniería después de 2 años. Dicho de otra forma, actualmente la pregunta no es ¿se me ofrecerá, tendré una escuela de ingenieros, por ejemplo, después de 2 años de clase preparatoria, sino a qué escuela voy a entrar? En otras palabras, el sistema de clases preparatorias es un sistema de reparto, de distribución entre las 200 escuelas de ingenieros existentes en Francia y no un sistema de selección para saber quién va a entrar en una escuela y quién no.
Para las clases preparatorias económicas y comerciales es lo mismo. Todos los alumnos inscritos en los cursos de clase preparatoria acabarán en una escuela de management. Y por lo tanto, las clases preparatorias científicas y económicas y comerciales son sin duda las formaciones francesas que tienen la mayor eficiencia, es decir, que permiten a todos los alumnos integrarse en una gran escuela. Esto realmente creo que es algo que hay que retener, porque no era el caso hace unos 20 años, donde todos los alumnos de clase preparatoria no llegaban a entrar en una gran escuela. Por lo tanto, los alumnos que abordan este itinerario siempre tienen que conservar esta idea en la mente. El trabajo es duro, pero el trabajo acabará produciendo sus frutos después de 2 años o de 3, si se repite el segundo curso, y podrán entrar en una gran escuela. Para las clases preparatorias literarias, la señora Lacandia nos hablará de ello, y esto no es una crítica, por supuesto, doy grandes puntos de referencia, pero la desembocadura, digamos, la salida de las clases preparatorias literarias en 2025 es la universidad, básicamente. Es decir, el 80% de los alumnos que salen de una clase preparatoria literaria actualmente continúan sus estudios en la universidad, siendo perfectamente formados, teniendo unos métodos de trabajo excelentes, y hay un 20% de los alumnos que salen de la clase preparatoria literaria en el sistema francés que entra en una escuela normal superior o una escuela de periodismo, de traducción o de estudios políticos o de comunicación. Estos son los grandes puntos de referencia. Como digo, el esquema para entrar en la clase preparatoria es siempre el mismo. La selección se hace según el expediente académico, y en el expediente hay elementos relativos a la escolaridad para el año de première y de terminal, es decir, los 2 últimos años de estudios, digamos, de todos los elementos de los que se dispone hasta el mes de marzo del último año de terminal. Para los que están escolarizados en los liceos franceses en España, están las notas de première, las clases de terminal y un documento que se llama la fiche à venir, la ficha futuro, que los profesores cumplimentan una vez que ya el alumno ha presentado su expediente a Parcoursup, donde nos da su opinión sobre las posibilidades de tener éxito en la enseñanza superior. Y para los alumnos que no están escolarizados en los liceos franceses, no hay fiche à venir, pero no es para nada un problema, porque en los grandes liceos tenemos costumbre de acoger a alumnos que vienen de diferentes sistemas educativos, y por lo tanto tenemos comisiones de especialistas que saben examinar, evaluar expedientes que vienen de sistemas no franceses. Lo que es importante es que podamos situar al alumno en su clase. Tenemos que conocer su nivel, y tenemos que conocer también elementos de posicionamiento del alumno en clase, en concreto en qué posición está, y nos hacen falta, por lo tanto, comentarios de los profesores. Es decir, que no estar en el sistema escolar francés no es para nada un impedimento para integrarse en una clase preparatoria en Francia. Lo que buscamos, las características de alumnos que buscamos para entrar en este tipo de clases, son alumnos de los que se dice, sea cual sea la lengua que se utiliza para decirlo, son alumnos serios, trabajadores y capaces de hacer más de lo que hacían en terminal. En otras palabras, buscamos a alumnos que tienen un cierto potencial y una motivación extra para abordar estos estudios superiores exigentes, que son las clases preparatorias, donde el éxito está garantizado, pero hay que mostrar una motivación. La lengua francesa es una lengua maravillosa que permite describir las características serio, trabajador y alumno con potencial, se puede decir de diferentes formas, y si resumimos el perfil, mis colegas lo completarán, creo que tenemos aquí las características esenciales. Las clases preparatorias se dirigen a muy buenos alumnos que a menudo tienen el reflejo de solicitar las clases preparatorias, pero no solo. También se puede razonablemente tener éxito en clase preparatoria, ser admitido en una clase preparatoria en Francia, si se es un alumno serio, trabajador y con potencial, y
digamos que esté más o menos en un 14 de media general. A ese nivel no se entrará en el Lycée du Parc o en el Lycée Fermat o en el Lycée Montaigne en Burdeos, pero uno de los 400 liceos de Francia admitirá a este alumno o alumna y luego acabarán en escuelas de ingenieros o de management, por ejemplo. Por lo tanto, hay liceos repartidos en muchas ciudades en Francia. Los programas son los mismos en todas partes, pero prácticamente el nivel de entrega de conocimiento y el ritmo de aprendizaje no es el mismo en todos los liceos. Por eso los alumnos atraviesan toda Francia para venir al liceo como el Lycée du Parc, el Lycée Fermat o el Lycée Montaigne. Y el comienzo de curso del año pasado en mi liceo tuvimos alumnos que venían de 29 países diferentes a nuestras clases preparatorias, que vienen de liceos franceses del extranjero, pero también de otros sistemas educativos. Así que si uno va a un gran liceo no será el único a venir del extranjero, porque tenemos una auténtica mezcla internacional. Bien, digamos que son las grandes características de la clase preparatoria. En los liceos públicos la escolaridad es gratuita, es decir, no se paga nada. Y desde hace unos 10 años todos los alumnos inscritos en las clases preparatorias en un liceo también obligatoriamente se inscriben en una universidad, es una obligación legal. Y es lo que se llama el asegurar el recorrido, el itinerario, lo que significa que si por una razón cualquiera el currículo en clase preparatoria no le conviene al alumno y aún así el alumno asiste a clase, hace el trabajo, al final del año se puede otorgar equivalencias universitarias, es decir, que ese alumno puede proseguir su escolaridad en un segundo año de universidad sin haber perdido tiempo. Y por lo tanto, como ese alumno está inscrito en la universidad a la vez que en la clase preparatoria, lo único que tiene que pagar al entrar a la clase preparatoria son los gastos de inscripción universitarias, que en Francia son menos de 300 euros al año. Es, como digo, para asegurar el recorrido. Entrando más en detalle en la clase preparatoria, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es la vida cotidiana de un alumno de clase preparatoria? Pues bien, el día se parece a lo que se conoce desde la escolaridad, es decir, es la continuidad del liceo, serán clases, aulas de 48 alumnos como máximo, es decir, que no será un anfiteatro con varios centenares de personas donde el profesor no conoce a nadie. Aquí el alumno está en un aula con profesores que conocen a sus alumnos y en algunas clases preparatorias científicas, por ejemplo, el profesor de matemáticas solo tiene una clase, por lo tanto va a conocer bien a sus alumnos, se van a establecer vínculos más intensos de lo que nunca se ha tenido con profesores. Por lo tanto, la primera característica de una clase preparatoria es que se va a buscar un marco de atención y de benevolencia por parte de los docentes. El ambiente es bueno, de hecho se pasa lista todas las mañanas, hay trabajo que hacer, se controla que el alumno esté presente, el alumno no es un número anónimo en un anfiteatro, es alguien conocido y hay trabajo que hacer de un día para otro. Es una formación extremadamente enmarcada y que llevará al éxito. En cuanto a lo que se vive cotidianamente en un liceo, añadimos interrogaciones orales semanales, es decir, coaching individualizado, lo que se llama en francés la SCOL, es decir, que 2-3 veces por semana habrá un vis a vis con un profesor que dará un ejercicio y ese ejercicio no es más que un pretexto para identificar las dificultades del alumno y para ayudarle a superarlas. Estas son las características básicas de la clase preparatoria. Se va a trabajar más que en terminal, pero en un marco que se parece bastante al de terminal, con un éxito garantizado al final del recorrido. Ahora me corresponde presentarles rápidamente la parte técnica, la vía científica. Las clases preparatorias científicas permiten entrar a las grandes escuelas de ingenieros. Hay 200 en Francia.
escuelas normales superiores, escuelas veterinarias o escuelas de agronomía y de geociencia. Y hay, después del baccalaureat, después del examen de bachillerato, se entra a estas escuelas de ingenieros. Vamos a explicarlo en detalle, porque es un poco complicado. Abajo está el primer año, hay 4 vías, MP2I, MPSI, PCSI, PTSI. Arriba están los exámenes. Hay 200 grandes escuelas de ingenieros. Seguramente hayan oído hablar de las más conocidas, la Politécnica Supélec, Minas y Puentes. Hay 200 grandes escuelas, algunas más conocidas que otras, y el segundo año hay denominaciones que no voy a retomar, todas estas siglas. Lo único que hay que retener es que en función del perfil hay 4 recorridos, 4 vías para llegar a las mismas grandes escuelas, con opciones equivalentes. Es decir, que cuando se elige a qué carrera se quiere entrar o a qué escuela se quiere entrar, se busca lo más adaptado al perfil. Voy rápidamente para decir que la primera que muestro, MPSI, Matemáticas, Física y Ciencias del Ingeniero. Otra es PCSI, Física, Química, Ciencias de Ingeniero. MP2I, que es Matemáticas, Físicas, Ingeniería Informática. Y luego PTSI, que es Física, Tecnología y Ciencias del Ingeniero. Y son formaciones en las que la matemática y la física son dominantes, pero también se mirarán las notas en la parte de letras y filosofía y lengua, porque cuando hay exámenes después de 2 años, el peso de la prueba literaria es más o menos 20% y por lo tanto es muy importante para aprobar los exámenes. ¿Cómo se elige entre todas estas vías? MPSI es la vía que tiene más matemáticas, pero sobre todo donde las matemáticas son más abstractas, más teóricas. Es la vía de los auténticos expertos y apasionados de las matemáticas por las matemáticas. Luego está PCSI, donde hay 10 horas de matemáticas, un poco más de física y un poco más de química, con profesoras de física y de química diferentes. Aquí las matemáticas son un poquito menos teóricas, menos abstractas, un poquito más al servicio de las ciencias, y hay que saber que a nivel nacional francés MPSI es más selectivo que PCSI. A menudo los alumnos piden las 2 opciones y, por ejemplo, en el PAG, que es 2 veces más difícil entrar a MPSI que entrar en PCSI. MP2I tiene informática y la informática es muy teórica, muy abstracta. Las matemáticas, son muy teóricas y abstractas. Es exactamente igual que en MPSI. Y luego finalmente está PTSI, que se puede hacer con un bac general y donde las ciencias del ingeniero son importantes. Existen numerosos liceos en Francia. Normalmente la vía más frecuente es MPSI, luego MP2I, luego PCSI. En 2 minutos voy a hablar del resto. Son las clases preparatorias BCPST, Biología, Química, Física y Ciencias de la Tierra, que permiten entrar en escuelas normales superiores. Por lo tanto, también ser un veterinario es una motivación muchas veces muy importante, ir a escuelas, unas 40 escuelas de agronomía o geociencias, y estos últimos años también a las escuelas de ingenieros generalistas, porque las Politécnicas Centrale y Mines se interesan también por alumnos con conocimientos de biología. Esto está basado en 3 pilares: matemáticas, SVT y física, y por lo tanto en primer año es importante conocer bien las matemáticas, SVT y física para los que están en el sistema francés. En terminal normalmente se toma a los alumnos de los 3 perfiles y todas las combinaciones son posibles entre matemáticas, SVT y física. Para las modalidades precedentes, aquí efectivamente los alumnos sobre todo han cogido la especialidad matemática y física en terminal, pero también nos encontramos con alumnos que han hecho mates y SI. Esto esencialmente es lo que quería presentarles. Les doy 2 diapositivas adicionales para decirles que al elegir un establecimiento en Francia hay que observar cuáles son las condiciones de apertura del establecimiento, que no son las mismas en todos los lugares. Hay establecimientos en los que el internado está abierto el fin de semana y el liceo también, y hay otros donde no está abierto el fin de semana.
En el PARC, por ejemplo, abrimos el fin de semana y los alumnos pueden trabajar con salas a su disposición, con un CDI, es decir, la biblioteca es accesible hasta las 9:30 de la noche. Esto es un ejemplo de lo que hacemos en nuestro liceo. Y pongo esta diapositiva para decirles que cuando elijan un establecimiento tengan en cuenta las condiciones que ofrece el establecimiento en cuestión. No son iguales en todas partes y no hay plaza para todo el mundo en los internados. Pero siempre se puede alquilar una habitación fuera del liceo y tener ese estatus del internado externo que come en el liceo y que duerme, sin embargo, fuera del liceo, lo que es interesante cuando se está al extranjero, porque aunque no sea interno, los internados que cierran durante las vacaciones pueden ser un problema. Mi última diapositiva es que si quieren venir a vernos, todos los liceos hacen puertas abiertas. En nuestro caso será el sábado 31 de enero, toda la jornada. Podrán obtener todos los detalles en nuestro sitio web. Muchísimas gracias por su atención. Le paso la palabra al invitado siguiente. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Voy a tomar la palabra, creo. Me toca a mí. Soy Laure Lacandia, soy profesora de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Sociales en clase preparatoria BL, que es una clase literaria, pero con matemáticas, así que si les gustan las matemáticas no se vayan todavía. Y otras materias. Voy a presentarlo en detalle, las clases preparatorias literarias, y voy a hacer lo mismo que mi colega. Voy a compartir la pantalla, a ver el documento. Bien. Espero que ven correctamente mi presentación. Sí, perfectamente, muchas gracias. Por lo tanto, voy a presentar las clases preparatorias literarias que incluyen AL y menos numerosas BL. Y les indico un sitio web, el de una asociación de docentes de estas clases preparatorias, en el que encontrarán muchos detalles. Así que si les interesa, les invito realmente a consultarlo. Empiezo por AL, porque es la filial clásica que encontrarán de forma mayoritaria en el territorio francés. Es una clase preparatoria literaria, por excelencia, que es pluridisciplinar, como ven aquí las diferentes materias que incluye: francés, filosofía, historia, lengua viva 1 y 2, geografía, latín y griego, que se puede empezar en clase preparatoria, y opciones diferentes según los liceos. Por ejemplo, intereses específicos requieren comprobar liceo por liceo lo que se ofrece. A partir del segundo año, de hecho, esa clase preparatoria literaria se divide en dos recorridos que difieren según los liceos. Según los liceos se puede encontrar una forma u otra. Por ejemplo, si un alumno prefiere un tipo de formación, hay que ir a comprobar en el sitio web que les he indicado y verán los detalles que ofrece cada liceo. Así que tiene un lenguaje muy específico la clase preparatoria. Como ven, está Ulm y Lyon. Ulm corresponde a una clase preparatoria más antigua, marcada por las letras clásicas. Esto significa que incluso en el segundo año obligatoriamente hay que seguir el latín o el griego. Mientras que en la segunda versión, Lyon, es lo que se llaman las letras modernas. El latín o el griego pueden proseguirse por elección, pero no obligatoriamente. Y por lo tanto los horarios varían y el contenido de los programas varían un poco. Pero en ambos casos es la clase preparatoria literaria, AL. Ahora paso a BL. Es una clase preparatoria muy particular porque está inscrita, clasificada en las clases preparatorias literarias, pero incluye ciencias económicas y sociales y matemáticas. Aquí, una vez más, encontramos el francés, la filosofía, la historia, una lengua viva, cosas comunes con AL. Se puede tomar latín o griego según los liceos. A menudo es el latín el que se ofrece como opción, pero también de forma obligatoria hay matemáticas, y no son matemáticas fáciles.
Es decir, hay que entender esto. Para compararlo con lo que se ha dicho justo antes, el programa de matemáticas de BL se acerca bastante a la clase preparatoria de biología. Por lo tanto, está entre 5 horas y media y 6 horas y media como mínimo de matemáticas. Puede haber apoyo, complementos semanales, pero el programa no son matemáticas adaptadas para lo literario, por así decirlo, sino que son matemáticas bastante exigentes. Así que tiene que gustar. Y en ciencias económicas y sociales hay más o menos un 50%, 50-50, economía y sociología. Y en la sociología hay una parte de ciencias políticas. Abajo he puesto también el vínculo a un sitio web de docentes de las preparatorias BL para toda Francia, y ahí encontrarán todo tipo de datos y podrán verificar la lista de clases preparatorias. Para que tengan una idea general, aquí ven las clases preparatorias AL y BL. Las AL son mucho más numerosas, son más fáciles de acceso globalmente en función de los liceos. Para la elección del lugar yo aconsejaría que reflexionen bien sobre lo que acabo de exponer, es decir, lo que tiene que ver con la elección del liceo, de la ciudad, las condiciones de alojamiento, etc. Entendiendo bien, como se ha dicho, pero insisto sobre el hecho de que pertenecemos a la educación nacional y por lo tanto en todas las clases preparatorias seguimos el mismo programa, con una intensidad efectivamente variable según los liceos, pero seguimos el mismo programa. Por lo tanto, no duden realmente en ir a explorar todas las posibilidades de liceos. Aquí les muestro los perfiles que buscamos para saber si un alumno se adaptaría a este tipo de clases. Buscamos expedientes académicos equilibrados o perfiles, digamos, de buenos alumnos, muy buenos alumnos, un tanto generalistas, que tienen curiosidad por diferentes disciplinas. En BL, según lo que he dicho, las matemáticas, a priori esperamos expedientes en los que haya matemáticas hasta terminal. Puede haber de forma excepcional liceos que acepten expedientes sin matemáticas en terminal, pero no es la norma. De una forma general, para los alumnos, si se preguntan si estas clases están hechas para ustedes, primero, ¿se interesan a los debates por los debates contemporáneos o por la historia, pero también por la geopolítica, por ejemplo, por los debates políticos, la literatura? ¿Les gusta leer? Porque en clase preparatoria literaria habrá que leer en francés. Leer literatura, filosofía, historia, etc. Se pedirán muchos trabajos escritos. Por lo tanto, el alumno tiene que tener capacidad para ello y, por supuesto, la presencia de opciones en los expedientes se valoran, que muestre una capacidad de trabajo importante y, por supuesto, las secciones internacionales en este marco. Aquí hay un panorama de las salidas de las clases preparatorias literarias. Efectivamente, como se ha dicho, las clases preparatorias no siempre llevan a escuelas. Voy a volver sobre esto. Primero voy a presentar las escuelas y luego completaré con el resto de los estudios disponibles. Aquí están las escuelas. Una parte de ellas son comunes para AL y BL. Es el caso de las escuelas normales superiores, arriba, que son escuelas que forman históricamente a la docencia superior y la investigación, pero de hecho tienen salidas muy variadas. Más allá de ello, yo a mis estudiantes les digo que es una especie de universidad de excelencia con muy buenas condiciones de estudio. En las salidas comunes también están las escuelas de comercio y management. No es la vía privilegiada para preparar estas escuelas. La vía privilegiada la presentará mi colega, pero todas las escuelas de comercio también pueden ser accedidas por la vía literaria. Así que si puede ser una segunda opción para un alumno, es totalmente adecuado. Por supuesto, también están las escuelas de comunicación, de periodismo, de traducción,
comunicación intercultural y, por supuesto, los institutos de estudios políticos Sciences Po. Y nuestros exámenes no llevan a Sciences Po porque Sciences Po, las IEP, tienen su propio examen de acceso, pero todos los años hay estudiantes que prosiguen sus estudios en estas escuelas porque los preparamos bien para este tipo de estudios. Ahora también hay salidas específicas AL y específicas BL. Para las AL, abajo de la tabla pueden ver las escuelas del patrimonio, por ejemplo, la escuela del Louvre, que forma los oficios de responsables en el ámbito de la cultura, museos, centros culturales, archivos, etc. También hay una escuela particular, la escuela de Saint-Cyr, que forma a los oficiales del ejército francés, por el que se puede entrar a través de la vía literaria. Y luego arriba a la izquierda están las escuelas específicas de las BL, de la vía BL. Yo creo que faltan algunas porque hay nuevas que han llegado, pero bueno, están las escuelas de economía, sociología, ciencia política y las escuelas de ingenieros también, que también acogen alumnos de BL porque han hecho matemáticas. Esto para estudiantes que les gustan especialmente las matemáticas, realmente son escuelas que forman el tratamiento de datos a alto nivel. Datos, Big Data, inteligencia artificial, cartografía, de digitalización, etcétera. Por lo tanto, son salidas muy diversas, muy interesantes, pero efectivamente una parte de nuestros estudiantes, si quieren continuar la escuela de comercio, pueden todos encontrar un lugar, hay sitio para todo el mundo, pero no todos quieren y por lo tanto también tenemos muchos estudiantes que continúan después en la universidad en una proporción diversa entre liceos y ya sea en la vía clásica del liceo, L3 y luego máster, o en filiales, en vías, en modalidades que acogen alumnos mediante selección. Por ejemplo, hay muchos otros ejemplos posibles. Podría decirles lo que hacen mis estudiantes. Les gusta mucho las licenciaturas dobles, lo que se encuentra, por ejemplo, en la Sorbonne en París, en la Sorbona, o también entrar en magisterio, L3 y máster en economía, por ejemplo. Para terminar, vuelvo específicamente a mi liceo. Añado algunas palabras sobre el liceo donde soy docente para dar otro ejemplo de liceo accesible. Es el Liceo Montaigne en Burdeos. Aquí también, como ven, les ofrezco el vínculo al liceo. Encontrarán muchos datos y la posibilidad de escribir a la secretaría si fuese necesario. Ven la puerta que no utilizarán porque ahora mismo es un monumento histórico. Esto también es un gran liceo desde el punto de vista de las clases preparatorias con 1.200 estudiantes y todas las clases presentadas hoy se ofrecen. Es un liceo en el centro de la ciudad con... la ventaja es el marco de vida muy agradable y tenemos una parte del campus universitario justo al lado, así que nuestros alumnos pueden tener todo lo que ofrece el liceo y además hay un restaurante universitario, una biblioteca universitaria, etcétera. También tenemos un internado accesible para más o menos un estudiante de cada 4. Y el mismo principio que se ha presentado antes del internado externo. No presento especificidades para BL del liceo, hablaré si lo quieren, pero en BL las opciones son más o menos las mismas en todos los liceos, con cierta diferencia, cuidado, que es la elección de las lenguas. No todos los idiomas se ofrecen, los idiomas extranjeros, en todos los liceos, eso hay que verificarlo. Y por ejemplo en BL hay alemán, español, inglés y como segunda lengua italiano, chino, árabe. Eso varía según los liceos, pero para el resto BL ofrece lo mismo que AL. En AL, sin embargo, como decía, hay una elección de especialidad. Las especialidades clásicas están presentes en todas partes, por ejemplo, historia, letras, etc. Pero, por ejemplo, aquí en el Liceo Montaigne tenemos la especialidad de historia del arte, que no existe en todos los liceos, así como una vía Chartres, que solo existe en 9 liceos en Francia,
prepara a uno de los exámenes que se puede preparar en AL y es específico porque exige mucha más historia. Tiene opción adicional de historia, lo que permite dirigirse a esta escuela, la escuela de Chartres, que prepara oficios de alto nivel muy específicos de tipo archivista, conservador de bibliotecas, etc. Para terminar, añado algunas fotos. Han visto la puerta de entrada histórica. Esta es la parte más moderna del liceo. Y he puesto una pequeña captura de pantalla de un anuncio de conferencias, porque a lo largo del año hay un ciclo de conferencias en ciencias y otro en ciencias humanas y sociales con investigadores que son regularmente invitados. Este es el patio histórico. Si les interesa, sobre todo, no se cierren puertas, no duden en presentar su candidatura, que la examinaremos con gusto. Bien, pues yo he terminado mi parte. Le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Creo que voy a tomar el relevo. Me presento. Soy Martín del Hierro. Soy docente de matemáticas en el Liceo Pierre de Fermat en Toulouse. Enseño en las clases preparatorias para las grandes escuelas. Voy a compartir yo también mi pantalla. Espero que lo vean. ¿Lo ven correctamente? ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Todavía no en pantalla completa. Vamos a ver. Voy a volver a compartir. Bien. Perdón por este fallo técnico. Ahora debería funcionar. Sí, creo que ya ven a pantalla completa. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Pues arranco. Les voy a presentar, por mi parte, la parte económica y comercial y voy a hablar también un poco de mi liceo, el Lycée Pierre de Fermat. La vía económica y comercial, vía general, es una elección que calificaría, que se hace con el corazón y con la mente. Algunas modalidades están muy marcadas, como las científicas, es decir, que los alumnos que eligen esta vía tienen un gusto muy particular por las ciencias y es normal. Y en cuanto a la vía económica y comercial, hay una gama más amplia en cuanto a disciplinas y equilibrio entre las disciplinas, a saber que hay una gama con un tronco común que va a tener ciencias, matemáticas, informática e incluso ciencias humanas. Y por lo tanto, cuando se pasa por una modalidad comercial como la ECG, va a haber enseñanza de matemáticas bastante profundas, tanto como en algunas vías científicas en términos de volumen horario, tal vez no tanto en cuanto a contenido, pero sí en volumen horario, informática también. Y además habrá filosofía y literatura, que es una enseñanza compartida. Un docente vendrá de la literatura y otro vendrá de la parte más filosófica y comparten una clase con un tema y durante el año reflexionan sobre ese tema y ofrecen elementos a la vez para alimentar la cultura de los alumnos y también para preparar pruebas específicas, disertación, por ejemplo. Y muy importante, los idiomas, 2 idiomas obligatorios, entre ellos el inglés. Y al público que viene de España es un perfil que es muy interesante para este tipo de formación porque los idiomas tienen un lugar importante y más que la forma de poder utilizar diferentes idiomas para expresarse, toda la parte civilización, historia del país o de los países con esa lengua es importante. Y toda la trayectoria, hablando de un alumno que viene del otro lado del Pirineo, de los Pirineos, va a ser importante tanto para la formación en la clase preparatoria, pero también para el perfil y ser candidato a las grandes escuelas. Son perfiles internacionales muy buscados y la clase preparatoria, ECG, está muy abierta a este tipo de posibilidades y de perfiles con estas bazas. Añado también que dos otras enseñanzas completan la lista de lo que acabo de mostrarles, que van a darle color al itinerario. Por un lado sería la historia y la geografía, como es historia, geografía y geopolítica del mundo contemporáneo, HGG, y luego hay un itinerario paralelo, esto es una elección,
con economía, sociología e historia del mundo contemporáneo, ESH, y cuando se elige ECG, se eligen 4 itinerarios posibles y todos llevan al mismo tipo de examen, a las mismas grandes escuelas, a la misma carrera, pero en función de la elección se puede hacer un aprendizaje con más historia y geografía, es el caso de este recorrido, HGG, o un recorrido con más economía. Y las matemáticas también pueden ser tomadas con un nivel ya sea de detalle o de perfeccionamiento o de, digamos, de profundidad variable. Es decir, es lo que llamamos matemáticas especializadas, donde hay mucha matemática informática que van a exigir mucha especialidad en la disciplina para preparar a todo tipo de oficios o especializaciones más tarde en finanzas, en los seguros, en el marketing, incluso la economía y la investigación. También están matemáticas aplicadas, que son matemáticas que tienen contenidos un poco menos profundos, con más acento en la parte informática, estudio de bases de datos, por ejemplo, para todo lo que serán después oficios de investigación en estadística o aplicaciones estadísticas, y también los estudios de evolución de poblaciones, demográficos, aplicados gracias a las herramientas matemáticas desarrolladas en esta segunda parte del recorrido, las mates aplicadas. Por lo tanto, elegir un itinerario ECG tiene 4 subrecorridos en función de los gustos del alumno, teniendo en cuenta que los gustos son muy amplios en términos de disciplinas ofrecidas, porque hay tanta enseñanza científica en volumen horario que de volumen literario y filosófico, y luego de volumen de lenguas y de volumen de historia y geografía, por ejemplo. Es decir, permite a cada estudiante llegar con un perfil muy amplio y también con gustos que permitan tener varios puntos fuertes. A saber, añado otro punto, cuando se presenta la candidatura a un itinerario ECG, la multiplicidad de los recorridos no va a consumir el número de las opciones que se ponen, de las subopciones. Es decir, se puede poner como primera opción ECG en mi liceo y se ofrecen 2 recorridos. El hecho de elegir los 2 recorridos en el Lycée Fermat solo cuenta como una subopción. Es decir, en el momento de elegir la candidatura para un recorrido u otro se puede hacer lo más amplio posible, porque tal vez en función de algunas vías la tasa de admisión es más difícil o más exigente en función de lo que piden los alumnos en general. Si entramos en los detalles ahora, ¿cómo se comporta, cómo se constituye el contenido de las clases en un recorrido en concreto? Aquí vemos un pequeño diagrama de lo que podía ser un itinerario con matemáticas especializadas. Luego explicaré para las matemáticas aplicadas. En matemáticas especializadas hay 9 horas de docencia, a veces con refuerzo, para aportar a algunos alumnos el apoyo necesario para llegar a las mejores escuelas. A saber que las escuelas de comercio tienen gran fama. A esto añadimos historia y geografía o ESH, los volúmenes son diferentes, 7 horas en historia y geografía, 8 horas en ESH, y luego común a todos los recorridos hay 3 horas de lengua viva, A y B, 6 horas de cultura general, es decir, 3 horas para la filosofía, la disertación, y una enseñanza de tipo francés para la síntesis, la tesis-síntesis, y por lo tanto todo esto quedará totalmente integrado en las clases preparatorias. Y es importante tener también un ritmo y una higiene de vida y actividades que permiten de salir de un estudio puro y duro. Por lo tanto, como ya se ha dicho, lo ha dicho el señor Bekhish al principio de su presentación, la clase preparatoria exige trabajo porque los alumnos aman lo que hacen y les gusta profundizar los contenidos. Es decir, que todas las semanas habrá intervenciones o exámenes orales y, por lo tanto, cada disciplina enseñada tendrá su propia colle, que llamamos en francés, es decir, un encuentro vis a vis con un profesor, por pequeños grupos de 3 alumnos, a veces, que cada 15 días son interrogados sobre una parte del programa que se ha abordado en clase. Por lo tanto, habrá call en lengua 1 y 2, call en historia general, en economía y matemáticas. Se añaden las tareas supervisadas. Una vez por semana se realiza esto de forma regular. Todas las semanas habrá 4 horas de composición que preparan las pruebas escritas.
y toda la parte práctica también existe. Por ejemplo, los trabajos prácticos informática delante de la máquina. La informática hace parte de las matemáticas y, por ejemplo, en matemáticas especializadas es el Python como lenguaje de programación. Y esto es un complemento a todo lo que se aprende en matemáticas. Y finalmente, algo que no aparece en los programas ni en los volúmenes horarios es la preparación para las entrevistas. Las entrevistas son una prueba específica de los exámenes de la escuela de comercio. Las escuelas de comercio es una prueba en la que se presenta el alumno y presentar cuál es su propia visión sobre su futuro a medio plazo o a largo plazo. Es una entrevista personalizada y saber que habría candidatos que pueden presentar ECG y luego a la escuela, presentarse en la escuela que vienen del otro lado de los Pirineos, ya es una baza importante, ya muestra el interés del alumno. No sería la excepción yendo a ECG en clase preparatoria, pero más bien la pepita que buscamos. Es decir, cuando se pasa una entrevista para una escuela de management, lo más importante, más allá del nivel académico, que evidentemente va a dar prueba del nivel del alumno en cuanto a capacidad de trabajo y de conocimientos, lo importante es la construcción como individuo, como ciudadano, como futuro manager, de lo que se puede tener como proyección en un entorno de una escuela superior, como una escuela de comercio, o en un entorno laboral donde en un momento dado acabará el alumno. No tiene por qué ser un plan de carrera ya preestablecido, pero hay que empezar a reflexionar sobre cuáles son las perspectivas con las que uno quiere comprometerse. Es una entrevista muy particular y algunos establecimientos como el mío aportan también complementos para ayudar a cada alumno a prepararse para ese ejercicio. Ponemos en marcha, por ejemplo, entrenamientos para esa entrevista o ese encuentro de hecho, antiguos alumnos y padres de alumnos vienen a jugar a esta preparación, harían de jurado y el alumno hace un examen como lo haría en la gran escuela. Es muy particular y muestra que la clase preparatoria no es algo en la que uno solo trabaja desde un punto de vista individual, una disciplina totalmente académica, sino también es algo en lo que el alumno va a desarrollar su personalidad, la apertura al mundo, a la actualidad, porque es algo que no solo será apreciado en la gran escuela, sino también evaluado y para la futura integración del alumno. Ahora, si tengo que comparar esto con matemáticas especializadas y matemáticas aplicadas, la única diferencia es que matemáticas aplicadas son 8 horas en lugar de 9 y la parte informática es una parte un poco más apoyada, sostenida que en matemáticas especializadas. Si observamos cuáles son las perspectivas por la elección, que podría ser la de un alumno pasando por una vía económica y comercial, las perspectivas son múltiples. Hasta ahora se hablaba en escuelas de comercio, escuelas a las que se llegaba después de una clase preparatoria de ECG. Ahora se les llama escuelas de management, a saber que lo que se prepara no es un oficio, es más bien una perspectiva de carrera con muchos ámbitos, en el marketing, la gestión, las compras, los recursos humanos, la cultura, el banco, los seguros, la asesoría estratégica. Y les doy aquí algunos ejemplos de antiguos alumnos que han pasado por mi liceo y que pasaron por el itinerario ECG y que, por ejemplo, hoy en día son profesor de finanzas en la Toulouse School of Economics, que es una de las 3 mejores escuelas mundiales en este ámbito de disciplina. O otro antiguo alumno que es director de programas en Break Poverty Foundation, es decir, en los organismos humanitarios, o que es manager en Euraceo, que es una empresa de gestión y de inversión, o un general manager en Tom Ford Beauty, que es una empresa de lujo en Londres, o magistrado en el Tribunal de Cuentas, es una función de alta función pública. Por lo tanto, pasar por una clase preparatoria en general y una clase preparatoria ECG en particular es algo que no tiene el objetivo de un oficio en concreto, sino una diversidad de carreras, y la baza principal de este tipo de formación es que se va a desarrollar y afinarse a lo largo de la formación. Las grandes escuelas ofrecen muchas perspectivas. ¿Cuáles son esas grandes escuelas? Las escuelas de management están agrupadas por categorías. Las parisinas son el top 3 y son HEC, ESSEC y ESCP. Están básicamente en la región parisina, pero no solo. ESCP tiene 5 campus en Madrid, en Turín, en París, y los estudiantes tienen que pasar a lo largo de la formación por varios campus
para obtener su título. Las escuelas de management francesas tienen un renombre mundial. Regularmente el Financial Times clasifica a HEC normalmente prácticamente en el número 1 o entre los primeros puestos. Es decir, que acceder a para estas escuelas hay que pasar por las clases preparatorias. Hay otras escuelas de mucho prestigio, las presento aquí. Está el EDEC, una escuela de management muy valorada para las finanzas. El campus está en Niza y en Lille. Está el M-Lyon, el management de Lyon. Está Audencia, Neoma, en Grenoble. Otras escuelas repartidas en Francia con campus en Nantes, en Reims, en Rouen. Hacen parte del top 10. Son las escuelas más valoradas por nuestros estudiantes y forman un número de plazas bastante importante. Ese número de plazas, de puestos, acumulado al resto de escuelas que no presento aquí, regularmente es superior al número de candidatos. Así que, como ha dicho el señor Bekhish al principio de la presentación, entrar en una clase preparatoria no es arriesgarse a quedarse sin escuela, puesto que el número de clases es suficiente para acoger a todos los alumnos, pero en clase preparatoria hay que prepararse a una cantidad de información y de métodos muy importante y a un ritmo de trabajo que luego será apreciado no solo por las grandes escuelas, sino por los empleadores que contratarán a esos estudiantes después. Pasar por una clase preparatoria es una vía privilegiada para las mejores escuelas de management en Europa y en el mundo, con prácticamente una seguridad de obtener, si no la mejor, una de las mejores escuelas, porque hay muchas plazas y todos nuestros alumnos obtienen plaza. Si tuviese que hablar ahora más precisamente de lo que es el Lycée Pierre de Fermat, el liceo en el que me encanta enseñar, tengo que decir que este liceo es un liceo que está en Toulouse, donde las formaciones en clases preparatorias cubren una amplia gama ya presentada. También hay clases preparatorias científicas, con las vías presentadas antes, MP, PSCI, PCSI, etc. Clases preparatorias comerciales que he presentado y con matemáticas especializadas, historia, geografía o economía. Y luego las clases preparatorias literarias con las clases AL como Cagne y la escuela de Chartres, muy bien presentada por la señora Lacan, que es una escuela muy específica, y las clases preparatorias son pocas en Francia. Y l'école de Chartres está representada en el Liceo Fermat. Está en el centro de la ciudad de Toulouse. Toulouse es primera ciudad estudiante de Francia, muy cerca de los Pirineos. Toulouse es también una ciudad que va a ser muy fácilmente accesible desde el resto de Francia. Hay un proyecto de línea directa entre, además, los dos países, entre España y Francia. Está en el centro histórico de Toulouse, muy cerca son 3 hectáreas, en pleno centro. Con el ratón les muestro aquí la iglesia de los jacobinos y el claustro, y alrededor al lado está el Liceo Fermat. Es un lugar privilegiado y disponemos en este marco de edificios totalmente renovados que han gozado además de una renovación muy reciente. En el Lycée Fermat, en términos de estudiantes, tenemos unos 1.000 estudiantes en clase preparatoria, y de esos 1.000 estudiantes podemos ofrecer también alojamiento, a saber que hay un internado in situ para 270 estudiantes, y es una condición importante el tener las condiciones materiales logísticas de alojamiento para tener las mejores condiciones de trabajo. Es decir, es algo que se toma en cuenta con esta propuesta de alojamiento en internado, pero también, como se ha presentado, hay externado externo y un acceso libre para todos los estudiantes, independientemente de sus estudios, al establecimiento para trabajar hasta las 23 horas de cada día, y así se favorecen los trabajos en grupo. Aquí ven algunos ejemplos de trabajos en grupo, ya sea dentro de las salas o en los patios preparados para ello, o incluso en las habitaciones compartidas. El liceo también dispone de una renovación importante. El deporte tiene un lugar importante, ya sea con los torneos o con la actividad individual. Los gimnasios y las salas de escalada, los rocódromos habilitados hace poco, son lugares que pueden disfrutar los alumnos totalmente. Y luego está el CDI renovado, una gran biblioteca donde los alumnos pueden trabajar tranquilamente, y aquí están tanto los que están en secundaria como los de clases preparatorias, que comparten instalaciones. Añado un último elemento, es la vida estudiantil en nuestro liceo, que es una vida estudiantil que prolonga un poco lo que se conoce
ya como estudiante de première y terminal, antes del bac, tener estudios superiores en un entorno de liceo es algo privilegiado al pasar por una clase preparatoria. Hay un seguimiento particular. Es decir, hay 48 alumnos, pueden parecer muchos, pero es mucho menos que un anfiteatro, donde en primer año, a lo mejor de una licenciatura universitaria, también hay trabajos en grupo. Se trabaja en pequeños grupos de 3 para la escuela o grupos más importantes de media clase. También es un ritmo de vida en el que hay una emulación, no una competición. También hay tradiciones. No es raro que nuestras clases tengan mascotas. Por ejemplo, cuando yo llegué, como anécdota, tenía que corregir algunos exámenes adicionales. Uno de ellos, el de la mascota. La mascota de la clase era un borriquito, era un peluche de 1,50 m que venía a todas las pruebas y yo tenía el privilegio de recibir su copia, su examen, que también tenía que corregir. También hay competiciones, por supuesto, y también hay toda una serie de tradiciones y de elementos que crean una vida común dentro del establecimiento, una vida común dentro de la clase, del aula y en el grupo de trabajo en el que cada alumno se encuentre. Y para ello considero que la clase preparatoria es una prolongación, que es un auténtico punto positivo para los estudios superiores, porque la emulación es importante y va a permitir progresar cada cual a su ritmo, pero en torno a cada alumno, compañeros que acompañan y un equipo docente que realmente se muestra muy atento al buen equilibrio de nuestros estudiantes, hasta tal punto que hay un consejero principal de educación totalmente consagrado a las clases preparatorias y su preocupación número 1 es el buen equilibrio de nuestros alumnos. Y nosotros los profesores estamos asociados a esta vigilancia, a esta atención, y es frecuente que hagamos balances con nuestros alumnos para saber cómo ven su progreso dentro de la clase preparatoria y en caso de dificultades nos reunimos con el alumno para encontrar mejoras que puedan ayudarle a sacar la cabeza del agua, porque a veces el trabajo no ha sido suficientemente anticipado para estar al nivel, o a veces también hay fragilidades familiares y eso también se tiene en cuenta. Por lo tanto, equilibrio es un punto importante. Para terminar, presento aquí cifras de alojamiento. Venir al Lycée Fermat en Toulouse es algo que puede plantearse de forma razonable, con un entorno y una logística que puede acompañarles. Hay 270 lugares o plazas de internado, más 80 plazas adicionales de una residencia universitaria que está a 5 minutos del liceo, así que da un acceso privilegiado a los estudiantes que vienen de lejos. Y si quieren hacerse una idea más precisa de todo ello, les invito a ir el sábado 7 de febrero de 2026 a Toulouse, al Lycée Fermat, para encontrarse con nosotros, los profesores, y encontrar también a los alumnos que ya están ahí, que son los mejores embajadores. Y creo que ahora le voy a pasar la palabra justamente a un antiguo alumno que voy a tener el placer de escuchar a uno de mis antiguos alumnos, no hace tanto, que era muy bueno en matemáticas, y le paso la palabra al orador siguiente. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, pues antes de nada me presento. Soy Francisco Albert Díaz, o Paco, antiguo alumno del Lycée Français International de Alicante, Pierre Deschamps, y actualmente estudiante en ENSIMAG, una escuela de ingenieros en informática en Grenoble. Me hace muchísima ilusión poder compartir mi experiencia con vosotros y espero que os sirva de mucho para el futuro. Pour commencer, je suis né et grandi à Alicante. J'ai fait mes premières années à l'école française Pablo Picasso de Benidorm, puis tout le secondaire au lycée français d'Alicante Pierre Deschamps, où j'ai obtenu mon baccalauréat général, spécialité maths et physique-chimie. À vrai dire, au début, je n'avais jamais imaginé étudier en France. Y todo cambió cuando mis profesores empezaron a explicarme cómo funcionaba el sistema francés. Me di cuenta de que tener un título francés era una oportunidad enorme y que estudiar en el extranjero al final podía aportar una experiencia que no podía dejar escapar. Luego llegó el momento clave, el día de mi graduación. Justo de camino a la ceremonia recibo una llamada de la Embajada de Francia en España y de la Asociación de Diálogo anunciándome que había sido seleccionado como becario a venir del año 2023. Ese ya fue el impulso final que me llevó a estudiar en Francia. Donc sur Parcoursup, j'ai demandé beaucoup de classes préparatoires aux grandes écoles, classiques et intégrées, et j'ai reçu plusieurs propositions avec et sans internat. Ma première option, celle que j'ai finalement obtenue, était une MPSI au lycée Pierre de Fermat à Toulouse,
que j'ai poursuivi avec une MP en deuxième année. El primer año de prepa fue un cambio brutal respecto al instituto, al liceo. Exámenes cada semana, orales, escritos, muchas horas de clase, pero también marcó un antes y un después en mi manera de estudiar y de ver la educación científica. Malgré l'intensité, j'en garde un souvenir magnifique. L'ambiance entre les élèves de prépa est incroyable. On travaille beaucoup, certes, mais on soutient mutuellement tous. C'est vraiment une petite famille, rien à voir avec les clichés qu'on entend souvent sur les prépas. En segundo año elegí la rama MP, porque las matemáticas me encantaban. Y ahí todo cambia un poco en segundo año, porque ya sabes cómo trabajar mejor, te adaptas a tu propio método. Hay quien hace ejercicios del temario, hay quien repasa el TD, hay quien se centra en sujet de concours. Cada uno encuentra su fórmula y hace lo que mejor le va. Les concours, bien sûr, c'est toujours un moment particulier. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, avec des épreuves meilleures que d'autres, mais tout normal. J'ai finalement été grand admissible au concours CCINP, ce qui m'a permis d'intégrer directement l'ENSIMAG, l'école où je suis, sans passer les oraux de ce concours. Y si tuviera que daros un consejo, sería este, un consejo a mí yo de hace 2 años. Es que no creáis en los clichés sobre la prepa. Sí, es dura, pero lo que importa no es desde dónde empiezas, sino hasta dónde quieres llegar. Tengo un amigo, por ejemplo, que sacó la peor nota de la clase en su primer examen de mates y hoy está en Centrale Supélec, una de las mejores escuelas de ingeniería. Cada uno progresa a su ritmo. Et aujourd'hui, comme je disais, j'étudie à l'ENSIMAG à Grenoble, la meilleure école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées. Et l'année prochaine, je voudrais plutôt me spécialiser en ingénierie financière. El contraste con la prepa, si tuviera que comparar la grande école con la prepa, es enorme. O sea, pasas de estudiar hasta la hora de acostarte todos los días, que estás un poco cansado al final, a tener deporte, asociaciones, torneos, eventos, fiestas, integración, vida en el campus, todo a tutiplén. Todo a un ritmo muchísimo más llevadero que el ritmo de la prepa. De hecho, es una de las motivaciones que te motiva para acabar la prepa. Y si tuviera que decir algo, es que c'est un peu comme ce qu'on voit dans les films américains. La vie étudiante, l'ambiance, les clubs, les soirées et en même temps une formation de très très haut niveau. Sé que para muchos de vosotros que dudáis sobre hacer una prepa o no, estáis confundidos. Y lo único, lo que os diría si os tuviese que dar con algo es que si os atrae, intentadlo. Sí, es un camino duro, ya he hablado de ello, pero abre unas oportunidades increíbles y lo volvería a hacer sin dudarlo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai ravi de vous aider et vous orienter vers la prépa si c'est ce qui vous plaît. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y espero que mi experiencia pueda ayudaros en vuestro propio camino y mucho ánimo para lo que viene. Bueno, pues yo soy Rubén. Yo estoy ahora mismo estudiando en el Lycée Baggio, en la filial PT. Es ya mi segundo año. Y bueno, yo vengo aquí a contar sobre cómo fue mi trayectoria antes de entrar al instituto, luego mi estancia aquí, o sea, lo que estoy haciendo ahora, lo que hice el año pasado, y también luego os contaré un poco a dónde quiero ir a parar con la preparatoria. Entonces, bueno, yo estudié en un instituto que tenía el Bachivac, o sea, no era un liceo, era un instituto normal que tenía la opción de Bachivac. Y entonces decidí el tomar la opción de Bachivac porque me parecía interesante esto de, bueno, aprender otra lengua, que no sabía francés antes, y el tener la opción de poder estudiar fuera, ya que, bueno, mis padres son profesores de universidad y me habían contado que, bueno, hay salidas en la universidad, las salidas son decentes, pero investigando un poco descubrimos, bueno, las grandes écoles y decidí probar suerte
en Parcoursup. Entonces, bueno, yo pues después de hacer mi examen del B2 en francés, me metí en Parcoursup, hice todo lo que tenía que hacer, las cartas de motivación, poner todas las notas, hablar con mis profesores para que me diese una carta de recomendación. Y entonces escogí PT porque me parecía la más interesante. A mí no, o sea, me gustan las matemáticas, pero vi que en P era demasiado teórico y es algo que a mí no me gusta. A mí me gusta más pues esto de la ingeniería, de el hacer trabajos físicos, no los TP. Entonces me decanté por PTSI y luego ahora estoy en PT. Entonces, bueno, empecé el año pasado y mi experiencia el primer año, pues el primer trimestre antes de las vacaciones de Navidad, la verdad es que lo pasé no mal, pero fue muy duro para mí el acostumbrarme, bueno, primero que los profesores hablan en francés fluido, como es normal, luego diferentes asignaturas que no había tenido, por ejemplo la ESI, nunca había tenido yo clases de ciencias del ingeniero, tenía clase de tecnología, pero era algo completamente, no completamente, pero bueno, era algo diferente. Y bueno, fue difícil acostumbrarme a lo que venía a ser este ritmo también. Me tuve que empezar a organizar muchísimo. Bueno, sí me tuve que empezar a organizar bastante, no llevarlo todo al día. Además, tenemos exámenes los sábados de 4 horas, de 8 a 12. También contando las call, que tenemos 2 por semana, vamos alternando también, como mencionaron antes. Y también tenemos que preparar un trabajo que se llama TIP, Travail d'Initiative Personnelle Encadré, que es un trabajo que dura, no sé si era 1 año y medio aproximadamente, en el que nos dan un tema. En mi caso se llama ciclos y bucles, y tengo que desarrollar un trabajo de ingeniería sobre que tenga una relación con ese tema ya dado, ¿no? Yo en mi caso hice, lo estoy haciendo sobre la recuperación de energía de drones con módulos termoeléctricos. Luego, bueno, las clases son no muy complicadas una vez uno se acostumbra. Sí que es verdad que hay asignaturas que se pueden atravesar. En mi caso fue, por ejemplo, francés, porque tenemos un tema, todos tenemos un tema al año. Este año es, ¿cómo era? Expérience de la nature. Y entonces tenemos que leer 3 libros, 3 obras diferentes, no tienen por qué ser novelas, todas. Y tenemos que leerlas y luego tener las pruebas de francés, pues algún sábado, sobre una disertación o un resumen y una disertación de 4 horas en total. En cuanto a mi preparatoria también, yo estoy en el internado ahora, estoy en mi habitación. Aunque yo no tengo el internado abierto los fines de semana, por lo que me tuve que buscar pues otra casa fuera, en páginas web. Pude encontrar un piso cerca y entonces los fines de semana y festivos voy aquí porque aquí cierran el internado. Bueno, tengo desayuno, comida y cena todos los días, no hay problemas para eso. Y bueno, es mediana, es muy asequible el internado, yo lo recomiendo muchísimo, a no ser que, bueno, pues que tengáis casa en la ciudad o que tengáis familiares que os pueden alojar, pero yo recomiendo encarecidamente el tener, el apostar por ir al internado, ¿no? Primero porque el ambiente es como muy estudiantil, o sea, no es lo mismo el estudiar en casa solo que el estudiar aquí con tus compañeros de habilitación, en mi caso 4, o sea, somos 4 en total. Y el ambiente es completamente distinto. También tenemos, bueno, hay veces que salimos una vez antes de las vacaciones, salimos todos, tenemos tenemos un grupo de los de primer y segundo año para que nos juntamos. Y bueno, a ver, saqué unas fotos, a ver si comparto pantalla. Pantalla. Vale. Aquí, pantalla completa. A ver, ahora debería verse, creo. Si no, pues decirme, pero Creo que no vemos las fotos. Pero bueno, pues sí, no pasa nada.
Vale, bueno. Entonces, bueno, tengo pues fotos sobre Lille, que es una ciudad muy bonita, es una ciudad que está también muy bien comunicada. Yo siempre que siempre que dan las vacaciones, yo me vuelvo a León, me vuelvo a España porque está muy disponible aquí el transporte, porque estamos al lado Lille está al lado de Bélgica, está en la frontera. Entonces puedo escoger irme a Bruselas al aeropuerto, puedo irme a París, puedo también de estos, pues si me apetece y hay un puente, por ejemplo, puedo irme un fin de semana a una ciudad, si me lo puedo permitir. Pues, por ejemplo, he estado en Brujas, en Gante, pues algún fin de semana que no tenía clase. Y bueno, y también, pues lo que he dicho, el ambiente estudiantil es muy bueno en términos generales. Hacemos salidas, hacemos las típicas novatadas, ¿no?, de estudiantes para los de segundo año. Y bueno, en cuanto a futuro, bueno, yo este año hago el concurs, voy a intentar hacer lo mejor que pueda y todo lo que sea posible para destacar respecto al resto. Y bueno, lo que estaba pensando para mis grandes escuelas, a mí siempre me ha gustado mucho la aeronáutica y me gustaría ir a escuelas como las ISAE, pues ISAE Supagó, por ejemplo, en Toulouse, o también hay otras opciones más famosas entre PT, que son, pues en el caso de Lille, Polytech Lille, y también las famosas escuelas de Arts et Métiers, para los PT, puesto que cogen a una buena cantidad de alumnos cada año para las grandes escuelas. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho la preparatoria. No es para todo el mundo, o sea, aquí no se puede ser un vago que no hace nada. Hay que trabajar diariamente, hay que llevarlo al día. A veces puede ser estresante, pero bueno, al final con las clases preparatorias y luego con las grandes escuelas alguien se puede asegurar un futuro muy bueno respecto a estudiar en otros sitios, como podría ser la universidad, en mi caso en el de León, porque yo no me quería ir fuera de León. Entonces, bueno, pues eso es todo. Publicaremos en Instagram un acceso a este webinario con los vínculos para poder verlo en francés y en español. Les deseamos a todos y a todas una buena tarde. Y bien, esperamos recibir el feedback de futuros estudiantes del territorio español en CPGE para poder contarlos entre nuestros testimonios y nuestros ganadores de las becas Avenir que financian la movilidad entre España y Francia. Muchas gracias.